pues vamos a dar inicio por el respeto a su tiempo. Muchas gracias por conectarse a esta sesión del seminario. Agradecer primeramente a nuestro intérprete de lengua de señas mexicana, que está con nosotros gracias al apoyo de Don Olivo. Y bueno, esta sesión, si bien es la presentación de un libro, vamos a tratarlo más como el proyecto editorial, cómo surgió, por qué surgió, cuál es el objetivo, y bueno, voy a presentar algunos de los ideas de los capítulos que vienen en él, ¿no? Estarán con nosotros el doctor José Luis Mariscal, la maestra Blanca Brambilla y la licenciada Dulce Soto, que ya estuvo como estudiante. Ahorita comentaré a más detalle cuando presente a cada uno de ellos su papel en este proyecto editorial. Bueno, estábamos pensando en precisamente desde qué perspectiva tendríamos que abordar esta presentación, ¿no? Si ver el impacto que tenía el contenido del libro en la gestión cultural, su relación con las cuestiones de educación y de inclusión, pero creo que debemos de empezar precisamente con los orígenes del proyecto, un origen académico, de trabajo colegiado entre cuerpos académicos, y que pues es parte de una nueva dinámica académica, de una dinámica que ya empieza a exigir el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Sistema Nacional de Investigadores, pero que también tendría que ser pues parte de las labores en los posgrados, ¿no? En este caso, la idea surgió primeramente de un seminario, de un coloquio más bien que tenemos en la licenciatura en gestión cultural, en donde pues los estudiantes presentan sus avances de investigación, de proyectos de intervención, y los que vemos con un grado adecuado o óptimo de avance, pues los invitamos a participar en este tipo de proyectos editoriales. Primero, con el objetivo para internamente de que ellos puedan lograr una titulación, puesto que dentro de nuestras modalidades la titulación por publicación es una modalidad válida. Y en segundo, en esto que se le ha llamado la formación de recursos humanos en la investigación, ¿no? En este caso, pues en la investigación en gestión cultural o en cuestiones de inclusión. Entonces, algunos de los capítulos pues fueron escogidos de este coloquio, se platicó con los compañeros, estudiantes, pues invitándolos para afinar el proyecto, ¿no? También como parte de esta colaboración entre cuerpos académicos, pues los compañeros académicos, los compañeros profesores, fungieron primeramente como revisores de este capítulo de los estudiantes, ¿no? Y finalmente se convirtieron en sus coautores en la segunda fase, donde ya la cuestión ya no era tanto apoyarlos en la cuestión metodológica, sino en la cuestión ya de la redacción en sí. También se sumaron, puesto que empezábamos con la pandemia. Este libro lo comenzamos a trabajar a mediados del año pasado, comenzamos ya con la cuestión de la pandemia, y en mi caso particular, que tenía yo asesorados en este programa de científico de investigación, denominado también programa Delfín, pues también estos alumnos de diferentes universidades del país también tenían proyectos cercanos a la cuestión de inclusión y la educación, y también los invité yo a trabajar en este proyecto editorial, ¿no? Con las mismas características. Pues primero alguna asesoría en la cuestión metodológica, y en segundo lugar, pues ya con una coautoría por parte de quien nos estaba asesorando, ¿no? Bueno, no quiero hablar pues sobre el impacto en la gestión cultural o en la cuestión
de la educación, que eso ya lo tocará el doctor Mariscal y la maestra Brambila, pero pues sí comentar que también la experiencia ha sido grata, no solamente por comenzar a formar estudiantes en el ámbito o sembrarles la semilla de la cuestión de la investigación, sino porque los proyectos pues iban en estos tres ejes que toma el libro, que es la gestión cultural, la inclusión y la educación, y con ello pues también comenzar a crear un estado del arte sobre estas temáticas, ¿no? Sobre todo en el campo de la gestión cultural como un campo nuevo y más en el campo de estudios de la discapacidad, que también es un campo pues prácticamente reciente, ¿no? O sea, fuera de las áreas clínicas. Por lo tanto, me parece que sí hay pues fue satisfactorio. Ya nos comentará Dulce como estudiante que le tocó participar en este proceso. Me parece que es un proceso satisfactorio desde el punto de vista académico en cuanto al aporte que se hace en cada uno de los capítulos y sobre todo en la discusión que pueda surgir a partir de la lectura de los diferentes textos que vienen ahí, ¿no? En su mayoría, como dije, pues fueron de estos estudiantes que se les invitó, pero también pues están dos capítulos ya sobre investigaciones de investigadores, como en el caso del capítulo que redacta el doctor José Luis con un coautor, y en el que redacto yo junto con una académica chilena y otra japonesa, hablando precisamente de la cuestión de la política pública para la atención del autismo, tanto en Japón, en Chile y en México, ¿no? Entonces, bueno, esperamos pues que no solamente haya sido pues esta satisfacción académica, sino que realmente aporte a estos campos y sobre todo pueda tener una amplia discusión, ¿no? Estaremos compartiendo aquí en el chat el link del libro para que ustedes puedan descargarlo de manera completa, de manera gratuita. Y bueno, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra al doctor José Luis Mariscal para que nos comente sobre los impactos que pudiera tener este texto en la gestión cultural. Doctor Mariscal, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, excelente. Pues, pues gracias por la invitación a poder comentar el libro, que aquí lo tengo físico, qué bonito tener, aunque sea de los pocos ya libros físicos que la universidad imprime, ya son raros, lo cual está, por una parte está bien que se difunda, pero siempre queda la parte rica, ¿no? De poder tenerlo, subrayarlo, etcétera. Ojalá y se podrían hacer más así dobles, tanto físico como virtuales. Pero bueno, fuera de la parte de goce de tener el libro como tal, yo creo que hay una serie de elementos que habría que considerar, sobre todo con respecto a este tipo de aportaciones. Y yo alcanzo a visualizar como tres grandes elementos que habría que considerar en términos de la importancia, que si bien es cierto, ya más o menos los esbozó algunas cosas Tonatiuh, pero yo creo que es importante hacer esa relevancia. Uno tiene que ver justo con el propio campo de la intervención, ya sea en términos culturales o en términos educativos, la necesidad de sistematizar una serie de experiencias que se han venido dando, ¿no? Porque al final de cuentas, como parte del proceso de formación de los estudiantes de gestión y de educación, y bueno, en términos generales del sistema de educación, del sistema de universidad virtual, requieren rediseñar un proyecto, de hacer un diagnóstico, diseñar un proyecto, implementarlo y evaluarlo en cualquiera de las áreas que estén investigando. Esto implica, por supuesto, un proceso de sistematización
de la experiencia, que implican no solamente intervenir sobre la problemática a la que se desea atender, sino también documentar, analizarla, ponerla en perspectiva con otros. Y eso es un elemento esencial, dado que gran parte de los procesos de intervención que se hacen desde los agentes sociales en el ámbito cultural y educativo, regularmente se hace pues desde la emoción, desde las ganas de hacer, desde la aportación, y con resultados, algunos muy buenos, algunos intermedios, etcétera, pero en muchos de los casos muy pocas veces se sistematiza. Y la sistematización está más centrada a una cuestión meramente documental oficial, para, por ejemplo, presentar informes a los patrocinadores o a los auspiciantes de los proyectos, pero se queda en esa parte como de relato de cosas que se hicieron y números o explicaciones de los impactos que se están dando en lo mejor de los casos. Y si no, pues nada más una serie de actividades y algunos productos que se obtuvieron. Pero hay un elemento básico en términos de la sistematización que tiene que ver con el relevamiento de aprendizajes. Esto es, a partir de esta intervención, ¿qué aprendizajes son los que se tuvieron con relación a la implementación? Y un aprendizaje que va en dos niveles. Uno tiene que ver como sujeto, agente que interviene, qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, revisar para poder hacer la mejora, pero la otra también en términos del propio proyecto. Esto es, cómo ese tipo de acciones pueden generar una serie de impactos, pero que deben de ser revisados a la luz de su aplicación para que tenga pertinencia. Justo para que este aprendizaje identificado de qué funcionó y qué no funcionó y en qué cosas sí, en qué cosas no, pueda ser documentado y facilitado a otras personas que están justo en este proceso de reconocer. Porque en la medida en que pues, se experimenta en cabeza ajena, pues avanza todavía más estos procesos de consolidación de la intervención. Y en ese sentido, en el libro, pues identificamos diferentes experiencias, ¿no? Que van como, o escritos que van como en dos sentidos, que tienen que ver también en parte con lo que hacemos desde el Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Por una parte, proyectos de investigación que implica reconocer, hacer estados del arte, identificar problemáticas, caracterizarlas, etcétera, pero también generación de proyectos de intervención que generen información, ¿no? De tal manera que siempre estamos viendo como estas dos vertientes. En una parte, cómo la investigación genera ciertos objetos de interés, ¿no? Y cómo después la intervención, a través de esos objetos de interés, se interviene y se genera conocimiento que a su vez va a servir para nuevos objetos, etcétera, ¿no? Eso es como un círculo virtuoso que tratamos de poner al frente. Y en ese sentido, en este libro encontramos textos relacionados justo con museos, con teatro, con migración, con género, políticas culturales, rezago educativo, discapacidad y una serie de temáticas, cómo se va viendo reflejado en estas experiencias tanto de investigación como de intervención. Y esta parte creo tiene una gran relevancia de por sí misma, ¿no? La poder sistematizar estas experiencias que se están generando desde campo. Y la segunda elemento de importancia tiene que ver con una cuestión educativa, dado que proviene de un ejercicio en parte didáctico, pero también en parte de formación de científicos, formación académica. Tiene que ver que efectivamente este proceso de intervención, de documentación va acompañado, se le va dando seguimiento al estudiante como parte de su formación y esto permite justo esta formación del profesional desde ámbitos meramente, de ámbitos concretos, ¿no?
que a diferencia de otros modelos educativos en los que se ve teóricamente en la escuela y después se manda a los estudiantes a prácticas profesionales, acá lo integramos uno solo, ¿no? La misma práctica, la misma reflexión se hace desde la propia práctica, ¿no? Ya sea en una institución, en una comunidad, en una empresa, donde se tenga que realizar como un todo y justo hay un asesor, una asesora que le da seguimiento a este tipo de procesos. Hay algunas experiencias que simplemente se llevan a cabo de una manera muy concreta y listo, pero hay otros que tienen impactos todavía más profundos y eso permite justo poder tener una mayor riqueza de información, una mayor riqueza de experiencias que se pueden documentar. Pero este proceso de formación del profesionista va generando cierta información que puede ser compartida por otros estudiantes y otros profesores. Ahí la importancia de los coloquios que hay en los programas de formación, tanto de licenciatura como de posgrado, en donde se va compartiendo esos avances, coloquios que no solamente es en términos de decir cómo vas con la tarea, sino más bien de tus descubrimientos, de tu proceso, cómo lo estás llevando y compartiéndolo con otros que tienen temáticas similares, ¿no? Que es como un primer momento de compartir qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, como para poder ir generando estos procesos de intercambio y de socialización, más allá de una práctica meramente educativa, sino más bien como una práctica académica general, de socializar conocimientos, ponerlos a debate y recibir retroalimentaciones. Pero después viene otro momento, ¿no? Que es cuando se desea ya no solamente compartir las experiencias del trabajo de recolección y análisis de los datos, sino más bien de la generación del conocimiento como tal. Y es ahí donde se generan otro tipo de esfuerzos, como bien Tonati lo comentó, los seminarios. Son seminarios en los que invitamos a estos estudiantes que están en formación, que vemos que tienen potencial para poder hacer este tipo de ejercicio. Se hacen invitaciones a otros investigadores para que puedan aportar, y entonces se centra ya el ejercicio no tanto en decirnos qué hicieron y cómo lo hicieron como parte de su formación, sino se les considera como investigadores en formación y como tal, como colegas a los cuales podemos compartir este tipo de información y que ellos generan este conocimiento, generan reflexiones hacia un tema en común. Y en ese sentido es una práctica que permite ya en este nivel justo un espacio de discusión sobre esas temáticas y esas problemáticas, porque los seminarios están definidos en términos de preguntas problemáticas que permitan responder a partir de las experiencias de intervención o de investigación, una serie de preguntas que permitan comprender el fenómeno y en algunos casos delinear líneas de acción. ¿En qué? En lo que el seminario vaya determinando. En este caso, sobre cuestiones relacionadas con la inclusión en la educación y gestión cultural, ¿no? Y sigue la otra parte que tiene que ver, ya después de la discusión, con el escribir juntos. Se propone justo este ejercicio de trabajar con estudiantes y profesores, regularmente sus directores de tesis o personas que podrían ser estos directores de trabajo recepcional y directoras, para que en conjunto vayan construyendo. Y este ejercicio no implica solamente poner una parte uno y otra parte otro, sino de construcción colectiva, ¿no? Por eso se convierte en una coautoría. Pero este tipo de coautoría, al menos desde mi experiencia, se hace también como la última parte del proceso de formación del estudiante, porque uno como docente y como investigador, vas auxiliando al estudiante para que vaya haciendo para que esas reflexiones que ya tiene de manera intuitiva, vaya interconectándolos con lo conceptual, con lo metodológico, con lo operativo, con la reflexión, en algunos casos hasta con lo epistemológico. De tal manera que ese último piquito de escritura les permita justo conjuntar, articular y fortalecer estas competencias que ya venían desarrollando y que es la última parte que nos permite. ¿Y por qué? Porque esto nos va a permitir dos cosas. Una, tener un documento que tenga la calidad necesaria y que esté articulado como un solo y no como una serie de pegatinas ahí que le vamos poniendo, ¿no? De pedazos. Porque al final de cuentas es evaluado por un par evaluador que no sabe, que son estudiantes y profesores los que están interviniendo en eso. Y por otra parte, insisto,
es justo la última parte de la formación del estudiante en investigación, que varios de ellos y de ellas seguramente les quedará la inquietud por estudiar un posgrado más adelante, ¿no? Y que ya van a tener esto. Y es ahí, pues, todo este proceso que implica la formación de investigadores desde como lo estamos entendiendo, ya meramente desde la práctica, ¿no? En el que el laboratorio no es un laboratorio físico en el cual los estudiantes van ahí, sino el laboratorio es la vida como tal, ¿no? El mundo, la comunidad donde viven, y los espacios de trabajo son justo esto, el correo electrónico, la videoconferencia, etcétera, ¿no? Y esto nos lleva, ya por último, para cerrar mi participación, a una tercera importancia con relación al libro y a este tipo de esfuerzos, que tiene que ver ya con la generación de conocimiento. Si vemos, he estado planteando desde la primera parte relacionada con los estudiantes que van formándose, después se van formando en investigación, formándose en profesión, después formándose en investigación, y la última parte que tiene que ver justo con esta generación y transferencia de nuevo conocimiento disciplinar. En este caso, relacionado sobre la inclusión, sobre qué hay con relación a la inclusión, ¿no? En educación y gestión. Por supuesto, hay diferentes elementos, cosas que se pueden considerar al respecto, pero el generar conocimiento de primera mano siempre va a ser una cuestión fundamental para posteriormente tomar decisiones. ¿A qué me refiero? En algunos casos, para poder diseñar políticas culturales o educativas, en algunos otros casos, diseñar estrategias de inclusión, ¿no? Y en algunos otros casos, reproducir estas prácticas, ¿no? Dado que son resultados de sistematización de experiencias y relevamiento de aprendizajes de esas experiencias, permitirá y de manera organizada que otras personas que quisieran hacer algún trabajo relacionado, por ejemplo, con teatralidad, decir, bueno, yo nunca he trabajado teatralidad comunitaria, ¿no? Me gustaría saberlo. Entonces, para no empezar de cero, ahí habrá un capítulo en específico donde dice qué se hizo, cómo se hizo, cuál fue el modelo de gestión, cómo llevarlo a cabo, cuáles son los aprendizajes tenidos, ¿no? Y esto permite justo un mayor avance con relación a la propia práctica, no solamente educativa, sino también profesional. Y ahí es donde tiene la tercera relevancia y como el último pico de este proceso de producción, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quería compartir. Muchas gracias, doctor Mariscal. Bueno, antes de darle la palabra a la maestra Blanca Brambila, quisiera yo agradecer la asistencia a este seminario y presentación de la Asociación Centro de Integración para la Discapacidad Intelectual, se integra AC. También pues agradecer a su directora Dida Alejandra Uribe Vázquez y a los profesores que, bueno, están conectados junto con su grupo a esta sesión, ¿no? Al maestro Desiderio Pérez Rojas, al maestro Alejandro Anaya y a la maestra Mónica Alonso, pues muchas gracias por estar conectadas a este seminario y, bueno, yo creo que el libro les va a ser de mucho interés para ustedes. Entonces, ahora sí, le cedo la palabra a la maestra Blanca Brambila para que pues también presente ella y nos dé sus comentarios respecto a este libro. Y bueno, también comentar que ella es co-coordinadora del mismo. Adelante, maestra Blanca, por favor. Gracias, Tonatiuh. Buenos días a todas, a todos. Espero que estén bien y espero que este ejercicio que estamos haciendo de compartirles la experiencia del trabajo editorial y de elaboración del libro, pues sea de utilidad para todos y todas. Bueno, voy a retomar algunas de las cosas que José Luis ya comentó y hacer como una ponderación de cuáles son como las virtudes que tiene el libro y por qué podría servirles y por qué deberían de leerlo. Primero que nada, pues hay una coordinación transdisciplinar e interdisciplinar. Y esto pues es muy interesante porque aquí se conjugan dos disciplinas específicas que
que se trabajan cuerpos académicos en el sistema de universidad virtual, que es el ámbito educativo y el ámbito de la gestión cultural, que siempre han estado muy ligados, muy ligados, pero que ya enfocándose en estas propuestas desde la inclusión, pues toman otra dimensión, digamos que tiene este plus, ¿no? Que se miran desde acciones y experiencias y análisis de la inclusión como una meta a alcanzar, ¿sí? Entonces, eso creo que es una de las virtudes que tiene el libro y de los aciertos que tiene, ¿sí? Otra, pues son las intersecciones, porque en el libro, si ustedes lo revisan, si lo tienen a la mano, si tienen la versión digital, las temáticas que se abordan, pues van desde la migración, experiencias de inclusión, de equidad de género, de cultura de paz, de procesos de reinserción social, políticas educativas y acciones y evaluación de políticas educativas, como en el caso del capítulo que escribe Dulce y que yo supongo que nos hablará de él, que tiene que ver con el uso de las tecnologías de la información en procesos educativos. También el análisis de políticas culturales, como es el caso del texto de Violeta, y que también la acompaña la doctora Erika Loyo. Y bueno, esto permite pues toda esta intersección de temas con un mismo eje, ¿sí? O con dos ejes fundamentales, que son las propuestas educativas, perdón, y la gestión cultural. Entonces, quiero hacer este señalamiento porque si ustedes ya revisan detenidamente cada uno de los capítulos, pues van a encontrar todas estas temáticas y todos estos abordajes que son más que necesarios y pertinentes. Y como lo dijo José Luis, pues hay un proceso en donde estamos impulsando, fortaleciendo y aventando a los jóvenes estudiantes a que se ejerciten en la investigación, ¿sí? En la redacción de trabajos de investigación que probablemente su origen fueron en un proceso de formación académica, son incipientes, sí, pero que pues hay que fortalecer el músculo y no nacimos siendo investigadores, nos hacemos investigadores haciendo investigación y en ese sentido creo que los acompañamientos que los profesores y los investigadores hicieron con los estudiantes pues son muy valiosos, que probablemente aquí puedan hablar algunos de ellos sobre esa experiencia en particular. Entonces, los temas son pertinentes, el ejercicio de aventarlos a hacer investigación también para que adquieran más que nada la seguridad de que lo pueden hacer y que, como dice José Luis, en un momento dado aquellos que tengan la aspiración de estudiar algún posgrado, pues no lleguen en ceros, porque luego hay estudiantes que llegan a los posgrados y que sufren mucho cuando tienen que hacer sus protocolos de investigación. Por otro lado, quiero resaltar los textos que tienen que ver directamente con la gestión cultural, que es mi ámbito de más experiencia, en donde desde el tema, por ejemplo, de la igualdad de género en orquestas profesionales en México, es un tema por demás interesante, en donde el doctor Lázaro Chávez acompaña a la alumna Iveta Ambrosio en este proceso de análisis de este fenómeno que se da, por ejemplo, en México, en este tipo de organizaciones, o los procesos que tienen que ver con la reinserción social de jóvenes que han estado en reclusión,
también, y que a partir de prácticas culturales se puede apostar a que estos procesos sean mucho más viables, también nos aporta puntos de reflexión. Y otro de los, bueno, ya José Luis me comentó lo del teatro comunitario, y uno que tiene que ver precisamente con las políticas culturales de las mujeres en Ecatepec. En este texto, tanto Violeta Maya y Erika Loyo hacen un análisis muy, muy interesante de estas experiencias de los colectivos de mujeres en zonas tan violentadas y que han padecido situaciones por demás de desigualdad social, de violencia y sobre todo en contra de las mujeres, que también a partir de políticas culturales y de acciones culturales, pues se pretende incidir de alguna manera con estas problemáticas que no son exclusivas de Ecatepec, que se dan en otros municipios, en otras comunidades del país, por desgracia, en esta guerra no declarada que tenemos en México, con una violencia generalizada, y en donde la población civil, y en este caso las mujeres y los jóvenes y los niños, pues son el sector más violentado. Entonces, como pueden ver, o como pueden escuchar, cada una de estas aportaciones que tienen los autores y las autoras del libro, pues nos brindan un panorama amplio, un panorama diverso, un panorama que se da desde las intersecciones, y en donde cada uno de los lectores que pueda acercarse al libro buscando algún referente, lo podrá encontrar de una manera fresca, probablemente no con un rigor metodológico de los textos que se producen en centros de investigación ya especializados, pero sí muy fresco y con entusiasta y con aportaciones que parten de las inquietudes directas de estudiantes, y que, acompañados de los profesores que tuvimos la oportunidad de vivir estos procesos, pues hicimos este producto que considero que es pertinente y viable para pues impulsar y estimular a otros jóvenes para que se avienten a hacer investigación. Pues por mi parte, por el momento es todo, para tener oportunidad de escuchar al resto de los autores y también las inquietudes que todos tengan por ahí. Gracias. Muchas gracias, maestra Blanca. Y bueno, también comentar tanto el campo de la gestión cultural, que bueno, es un campo reciente, y como dije hace un momento, todavía más el de la investigación no clínica sobre cuestiones de discapacidad, nos han llevado pues a esta combinación, a esta, como decía la maestra Blanca, a esta interdisciplinaridad y multidisciplinaridad, ¿no? Hasta hace algunos años, pues cuando se hablaba de discapacidad, siempre se hacía desde el plano clínico, desde el plano médico, y bueno, en los años, poco a poco, se ha ido avanzando en ver la discapacidad desde otro punto de vista, por ejemplo, desde las ciencias sociales, y ahora muy particular, haciendo esta cruce con la gestión cultural, ¿no? Y me parece que, bueno, han sido aportes muy, muy interesantes. Bueno, voy a darle la palabra a Dulce Soto. Ella es una de las estudiantes que participó en el verano científico denominado Programa Delfín, que les comenté también al principio. Y bueno, le voy a dejar la palabra para que ella comente su experiencia y nos resuma algo de su capítulo. Adelante, Dulce, por favor. Buenos días, tengan todos ustedes. Pues ya me presentó el doctor. Mi nombre es Dulce Milagros Encinas. Actualmente soy egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También participé en el 25 verano Delfín.
y con el doctor tuvimos la oportunidad, yo y otros 3 compañeros, de pues avanzar un poquito más en cuanto a la investigación, porque pues todos dentro de nuestros programas de licenciatura llevábamos materias referentes a esto, y a mí me tocó, bueno, a mí me dieron la oportunidad de escoger un tema, y yo antes de este tema que elegí, había hecho una investigación sobre inclusión educativa en una escuela primaria de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde pues tratamos muchos temas referentes al bullying, y pues derivado de esto nos dimos cuenta que dentro de esa primaria contaban con niños con discapacidades muy diversas, y que pues estaban siendo rezagados porque los maestros no contaban con las herramientas o con la capacitación suficiente para poder atender a cada uno de estos. De ahí es que mi capítulo se llama Inclusión Educativa y Social de niños con necesidades educativas especiales por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, debido pues a que durante este tiempo de pandemia los niños en general y pues todos tuvimos que remitirnos a trabajar a través de una computadora, a través de la televisión, de nuestros teléfonos y pues de diversos medios de comunicación. Entonces, pues ya traíamos un antecedente de que cómo estaban trabajando los maestros. Ahora llevarlo a esto, pues fue algo que a mí me llamaba la atención investigar. Entonces, pues con la ayuda del profesor, del doctor Tonatiu, reuniones semanales en donde íbamos analizando lo que íbamos investigando. Mi investigación es 100% cualitativa, es una investigación de escritorio, porque pues debido a las condiciones que estábamos viviendo, pues no se nos permitía salir o convivir con otras personas y poder realizar investigación de campo, entrevistas con otras personas, porque era un poco limitada la comunicación con el resto de las personas. Entonces, pues teniendo ya este antecedente de la investigación realizada, pues me enfoqué ya en buscar en medios de comunicación, en libros digitales, en documentos que se habían realizado anteriormente para poder actualizar toda esta información que existía y poder llegar a una nueva conclusión de cómo estaban funcionando las tecnologías para los niños en general y para los estudiantes, porque si han tenido la oportunidad de leer el libro y en especial el capítulo, hemos visto que a lo largo de muchos años el país ha tratado de incluirlas dentro de la educación, pero en su mayoría han tenido fallos que pues van más allá de echarle la culpa a una sola persona, porque pues no es culpa de decir del gobierno o de los educadores o de una persona en general, porque tal vez no cuentan o no contamos aún con la capacitación suficiente para utilizar estos recursos de una forma adecuada. Lo hemos visto hace bastantes años con las telesecundarias, los telebachilleratos. Posteriormente en las primarias se presentan las promedias, que en muchas escuelas quedaron guardadas en una caja, en otras sí se utilizaron, en otras ni siquiera llegaron a existir. Entonces, platicando con compañeros, nos dábamos cuenta de cómo era cómo se utilizaron, cómo en algunas ocasiones o en algunos lugares sí se incluía a todos los niños para que tuvieran una educación más integral y que todos se pudieran unir. En otras, pues, fueron mal utilizadas o simplemente, como les digo, no existieron o quedaron ahí guardadas. Posterior a esto vienen, pues también se utilizaron tabletas, laptops, que pues en muchas ocasiones los padres no supieron cómo utilizarla o cómo enseñar a sus hijos a utilizarlas, y pues se quedaron en las casas sin servir. Muchas se bloquearon, muchas terminaron en la basura, porque pues igual nunca se le enseñó al niño cómo manejarlas. Al igual que esto, pues no es solo responsabilidad de los padres, sino que también es responsabilidad de las escuelas y pues de las instituciones que se encargan de realizar todo este tipo de proyectos, que pues hemos visto que tal vez no se han fijado en todo lo que ha estado sucediendo.
Todo esto fue realizado en una investigación de aproximadamente 1 mes y medio, en donde, pues como ya les había comentado, realizábamos reuniones con el doctor y ahí íbamos analizando cada parte de lo que íbamos investigando, desde el marco teórico, la información que íbamos recabando, nuestras propias opiniones, en compañía de mis otros 3 compañeros, cada quien en algunas ocasiones podíamos ayudar a los demás para ir enriqueciendo todo esto en la información o en dar puntos de vista de tal vez en cuanto a la redacción de nuestra información. O, por ejemplo, con una compañera que ella investiga sobre el autismo. En mi caso, pues yo desde mi punto de vista tal vez podría compartirle algo de lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera y complementarlo con la información que con la que ella contaba. Y pues ya para realizar nuestro capítulo, la doctora Blanca Brambila, es mi coautora. Ya recabando toda la información, nos sentamos a elaborar pues un resumen de toda esa cantidad de información que habíamos recabado y con la ayuda de ella ir escudriñando para que quedara un texto 100% pues como ambas esperábamos, un texto que es el que ustedes pueden leer y que esperamos que pueda ser entendible para ustedes y que puedan comprender lo que se trataba de transmitir por medio de este capítulo. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Abrir ahora una sesión para comentarios, para preguntas, si las hubiera por parte de ustedes, o pues, pues una discusión en lo general. Ya está puesto en el chat el link del libro. Les digo, se puede consultar y descargar completo y gratuitamente. Entonces, bueno, abrimos los micrófonos para quien guste hacer alguna pregunta, algún comentario respecto a esta presentación. Bueno, mientras alguien se anima, complementar también, a lo mejor no debí haberlo dicho al principio, que el doctor Mariscal lo mencionó algo, pues, pero incluso en el título de propuestas de inclusión, educación y gestión cultural de jóvenes investigadores, precisamente pues por estos jóvenes y su calidad de estudiantes al principio, desarrollar estos trabajos de investigación, como ya se mencionó, del interés propio de ellos y pues irlos desarrollando un poco con la ayuda de estos académicos que fungieron como revisores y después como coautores, ¿no? Les digo, en el libro también encontrarán otros 2 capítulos que sí son de investigaciones más en el sentido de académicos. Está el doctor José Luis Mariscal y el que yo redacto con las colegas que les comenté hace un momento, ¿no? Si bien ya se comentó a grandes rasgos las líneas temáticas de cada uno de los capítulos, pues nada, me voy a permitir muy rápidamente nombrar a los capítulos de este libro, ¿no? El primero se llama Acción Política y Ética en la Gestión Cultural Comunitaria, escrito por el doctor José Luis Mariscal y Roberto Guerra Beas. El segundo, Museos Amigables con el Autismo, un proyecto de gestión cultural que escribí junto con Nancy Anaya García. Después, el teatro comunitario como instrumento de gestión para la reconstrucción del tejido social, de Erika Noemí Cid y Valentina Arreola, profesora de la licenciatura en gestión cultural, aquí presente. El siguiente, Jóvenes que migran y religiosidad que se transforma en Capilla de Guadalupe, Jalisco, de Juan Manuel Navarro y Claudia Elizabeth Pérez Márquez. El siguiente, Igualdad de Género en Orquestas Profesionales de México, de Ivette Ramírez y el doctor Lázaro Marcos, aquí también presente con nosotros. Después, Programa para la Reinserción Social y Cultural de los Jóvenes que obtienen su libertad en el Centro de Atención Integral Juvenil de Jalisco, de María del Socorro
Santana y Dolores del Carmen Chinas. Después, Políticas Culturales de las Mujeres de Ecatepec, de Violeta Maya y Erika Loyo. El siguiente, en la segunda sección, que tiene que ver con inclusión y educación, políticas públicas e inclusión educativa para personas con autismo en Japón, México y Chile, que les comenté hace un momento. Luego, rezago educativo en escuelas públicas de Acapulco, Guerrero, ante la pandemia de COVID-19, de Clara Beatriz Hernández y Emma Yolanda Escobar. Inclusión y marginación educativa en personas con autismo, una visión desde los terapeutas, de Dania Covarrubias. Inclusión educativa y social de los niños con necesidades educativas especiales, por medio de las tecnologías de información y comunicación, el capítulo que escribió Dulce junto con la maestra Blanca Brambila. Luego, inclusión, marginación educativa y social de personas con discapacidades de la perspectiva de los alumnos y docentes de la Universidad Autónoma de Guerrero, Pablo García y Gerardo Rodríguez. Y por último, observaciones y testimonios para la inclusión universitaria de personas con discapacidad, de María del Socorro Piña y José Darío Rendón, ¿no? Son los capítulos que componen este libro, que bueno, ya está ahora a su alcance de manera digital, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, no sé si hay algún comentario. Aquí en el chat menciona Michelle Palacios, dice, buenos días, gracias por compartir la información. Me queda una duda, cuando se hace mención a la investigación no clínica, ¿a qué se refiere? Bueno, sí comentamos pues que al menos en lo que se refería a discapacidad, la investigación que se hacía a finales de los 90, ¿no? Todavía a principios de los años 2000, era desde el enfoque médico-clínico, ¿no? O sea, era investigación que se refería tal cual a las discapacidades desde su origen clínico o médico, a las terapias también desde la postura clínica o médica, o a diversas cuestiones terapéuticas, ¿no? Siempre pues desde el punto de vista de la rehabilitación. Y se empezó a hacer investigación no solamente desde este punto de vista, sino desde cuestiones sociales, ¿no? Como, bueno, cuestiones desde la sociología, de investigar algunas causas sociales, los impactos en la sociedad, esto que se decía de la discriminación, de la falta de apoyos, etcétera. Y bueno, la cuestión con su relación con la educación, por aquello de la inclusión educativa, y ahora desde la gestión cultural, pues ha sido también de una de las líneas en las que hemos empezado a intervenir, ¿no? A través de la gestión cultural se puede pues hacer una intervención social desde ese punto de vista, y que ha involucrado pues a diferentes comunidades con diferentes discapacidades, con diferentes resultados, ¿no? De manera pues inicial en algunos lugares, pero también ya incluso en clínicas terapéuticas, en estas escuelas de apoyo, pues también se ha, a través de algunos gestores culturales, metido cuestiones de cultura para el desarrollo de estas personas, y no nada más la propia terapia rehabilitadora, ¿no? Entonces, por ahí más o menos va la idea o el por qué decir que pues no nada más cuestiones clínicas, ¿no? Bueno, aquí están otros comentarios en el chat que me voy a permitir leerlos, de Juan Gabriel Castillo Reyes. Bueno, dice que tuvo ahí por ahí un problema con la cámara, y que le gustaría que compartiera alguna experiencia significativa con algunos de los niños del proyecto. Entonces, no sé si puedas comentar, Dulce. Adelante. Dentro del proyecto como tal, no trabajé con niños, pues debido a esta situación pues, de la pandemia, pero en mi proyecto anterior, pues sí trabajamos con niños. Nuestro proyecto al principio iba enfocado a trabajar problemas de bullying, pero estando dentro de esta primaria, nos enfrentamos pues a casos pues muy rezagados, principalmente un niño que cuenta con trastorno del espectro autista, que su mamá
pues en ese momento era madre soltera, tenía otros hijos con otras discapacidades y aparte se encargaba de cuidar también pues a la que venía siendo la abuelita del niño. Y este niño no había asistido al kinder y estaba en primer año de primaria y resultaba un poco complicado para los maestros el poder relacionarse con él, pues viendo el nivel de su autismo. El niño pues no se mantenía sentado, andaba por todo el salón, daba vueltas, no alcanzaba a comprender el hecho de que estás dentro del salón y no puedes salir a la hora que tú quieras. Entonces, para la mamá era un poquito complicado estar y para nosotros también dentro pues del salón junto con el niño, porque él no comprendía las reglas del salón como tal. Y aparte que, pues por todas estas cosas que tenía su mamá, los maestros le pedían que estuviera presente durante el horario de clases, porque era la única persona a la que pues el niño reconocía como una figura de autoridad y le hacía pues un poquito más de caso que a los maestros y pues a los practicantes que estábamos dentro de la primaria. Por cuestiones de la mamá, de cuestiones de trabajo, el niño dejó el primer año de primaria a la mitad del curso y nos era imposible comunicarnos con ella. Mi compañero de prácticas y yo habíamos logrado pues un poco de avance. El niño ya comenzaba a hacer algunas actividades dentro del aula, pero pues debido a que la mamá decidió sacar al niño de la escuela sin comunicárselo siquiera a los directivos, pues nos fue bastante difícil volver a contactar con ella porque no dio ninguna información a la escuela, a la institución ni a nadie. Entonces, pues ya no supimos qué pasó con ese niño. Esperemos que haya continuado en alguna escuela especializada, porque la mamá del niño nos hablaba que ella conocía una escuela especial para niños con discapacidades. Como les comento, ya no supimos nada. En quinto año también teníamos un niño que él tenía, bueno, nunca nos dieron un diagnóstico como tal, porque igual era una escuela que contaba con niños con muchas problemáticas, con papás que pues nada más llevaban el niño a la escuela y jamás se enfocaban en pues dar un diagnóstico de qué era lo que tenían sus hijos. Entonces, este niño tenía problemas del habla y problemas de aprendizaje. Y en cambio, pues con el niño con autismo, este niño pues siempre estaba dentro del salón y era rezagado por el resto de su grupo por el hecho de que él no se relacionaba con los demás. Había un solo compañerito que era el que en algunas ocasiones pues se daba el tiempo de apoyarlo a realizar las actividades. Entre mi compañero y yo nos turnábamos los días que nos tocaban prácticas dentro de la primaria para empezarlo a apoyar y junto con la maestra y este compañerito que estaban ahí, formar un equipo de trabajo para que el niño pues fuera atendiendo pues todas las actividades que se le dejaban de acuerdo pues a su nivel de aprendizaje. También teníamos un niño con Asperger y con él era un poquito más fácil el hecho de trabajar dentro del aula, pero pues también conociendo todas las condiciones de un niño con Asperger, en algunas ocasiones los demás niños no lo lograban comprender y se tornaban ambientes muy, muy difíciles para el niño y los maestros, pues al no contar con una capacitación adecuada, pues no sabían cómo tratar el problema y decidían sacar al niño del salón para que se calmara el ambiente dentro del grupo y poder ellos pues seguir trabajando y ya después regresar el niño al aula. Entonces de ahí nace pues este interés más que nada por ver qué es lo que está pasando dentro de las escuelas y por qué los maestros no cuentan con la capacitación adecuada para poder atender las necesidades de los alumnos con diferentes discapacidades. Nos comentaban que en otros turnos, porque nosotros estábamos en el turno de la tarde, en el turno matutino había otro tipo de problemáticas,
porque la escuela no contaba con rampas adecuadas, había unas que estaban demasiado empinadas y pues obviamente eran peligrosas tanto para niños con discapacidad, para el resto de los niños, porque pues generaban muchos problemas. Entonces, pues esos son los casos más marcados que tratamos y no sé si alguien tenga... Gracias, Dulce. Bueno, no sé si hay algún otro pregunta o comentario. Igual si pueden escribirla en el chat, como ya lo han estado haciendo, o encender el micrófono y hacerla por ustedes mismos. Hola, maestro. Adelante, Antonio. No, pues nada más agradecerle públicamente a usted y al Instituto de Gestión del Conocimiento y el Aprendizaje en Ambientes Virtuales, el que se nos permitiera al intérprete Obed regalar su trabajo para, en la medida de lo posible, hacer el contenido accesible, que se me permitiera hacer este promocional incluyente en lengua de señas para que más personas puedan acceder a cultura, ¿no? A conocimiento, y indaguen y vean que en la institución pues hay estas puertas abiertas a las personas con discapacidad. Y también pues muy agradecido con usted porque me permitiera invitar a este centro se integra, ¿no? Para que las personas con discapacidad, así como me gusta que accedan al arte de alto nivel y que se les incluya y se les tome en cuenta, pues también que accedan a este conocimiento que también es alta cultura, ¿no? Estas investigaciones, esto que se hace aquí que me gusta tanto, que es la investigación científica. Pues nada, muy agradecido con usted por permitirme y por siempre apoyarme en mis propuestas de gestión y de investigación en mi formación como investigador. Pues muchas gracias, como siempre. No, pues al contrario, creo que los que debemos de agradecer somos nosotros, pues, por este apoyo, sobre todo el de Obed, ¿no? Creo que no nada más debería haber esta intérprete de lengua de señas en este seminario que tiene que ver con cuestiones de discapacidad, sino pues en todas las transmisiones que se realicen a través de estas plataformas, ¿no? Me parece que ya debe ser una de las cuestiones que de aquí en adelante tendrían que ser instituidas, aunque bueno, sabemos que eso también implica cuestiones de presupuesto, cuestiones de propio conocimiento por la certificación de los propios intérpretes, etcétera, ¿no? Ya, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero al contrario, creo que pues nosotros somos los agradecidos y también muchas gracias de nuevo a la asistencia de este centro y que también pues vean, ¿no? Como dijimos hace un momento, la cuestión no nada más en el tema de la rehabilitación, sino en temas que también cruzan la temática de la discapacidad, como puede ser de la gestión cultural y la educación, ¿no? Pues no sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, de no ser así, pues agradeceríamos su presencia en esta presentación. Ahí está el link, vuelvo a decir, para quien guste descargarlo de manera completa y gratuita. Y pues agradecer su presencia esta mañana, ¿no?